Tardes, muy buenos días, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en otro Conversando Concisos. Hoy es el 5 de mayo. Mayo. ¡Jue madre! Andrés, ya. Quinto mes a una semana del Tactical Edge. ¡Hijo de Así es. madre! Una Sí, semana de Tactical Edge, ¿cómo la ves? sí. Regresamos el 12 y el 13 de mayo, pero antes de comenzar con eso, el programa de hoy va a ser muy interesante, Andrés. Vamos a conversar acerca de cómo diseñar y dar el primer paso para establecer un programa de métricas De de Metrics. ciberseguridad. Es Sí, un tema muy importante que uno siempre habla acerca de cómo medir ciberseguridad eh, y en un minutito hablamos acerca de exactamente qué fue lo que generó esto. Pero antes de comenzar, les quiero mostrar, compartir eh, una pantallita aquí. ¿Este es? Sí, este es. Este es. Este es para la pantalla. Este es la plataforma que estaremos utilizando, que para muchos de ustedes, ojalá que nos acompañaron en las sesiones anteriores ya la conocen. Es la plataforma del evento virtual. Algo interesante que estamos ofreciendo este año, Andrés, es en el tema de networking, es que vamos a tener salas de networking, 6 salas de qué networking, chévere. donde la gente no puede hacer clic aquí porque no se ve, pero cuando entren, la idea es que entremos aquí, en sala 1, por ejemplo, hacemos un clic aquí en este botoncito y inmediatamente podemos tener audio y video activado dentro de la plataforma sin tener que descargar Zoom o cualquier otra cosa. Es nativo en la plataforma y entonces podemos tener una Qué reunión y nos chévere. podemos, en vez del chat que teníamos en las sesiones anteriores, ya estamos utilizando audio y video para tener pues ese networking real, ¿no? Y poder sentirnos que estamos más metiditos en el asunto, como si ya estamos en un evento personalizado, reunirnos con los colegas que no hemos visto en muchos años. Me parece espectacular esto, No, Andrés. buenísimo, buenísimo, la verdad, muy chévere. Y adicional, pues que digamos que ese tipo de consideraciones nuevas que le acabas de agregar, de poder Mm, tener esa interacción entre unos y otros, pues va a ser mucho mejor, pues porque a lo mejor a algunos les gustará tener alguna conversación, bien sea entre colegas o exacto, bien sea con nuestros sponsors exacto, o no, fantástico, la verdad, exacto, me parece espectacular. muy chévere, muy chévere. Los temas muy buenos, mira, tenemos aquí Sí, yo vi por ahí, de este hecho está muy vi, bueno, eh, este es un tema entre Forge Rock y el Banco Sabadell, donde van a conversar acerca de cómo modernizaron las identidades digitales en el banco, o sea, una historia real, muy interesante. Netscope, Zero Trust Data Protection, interesante. Víctor Adrial de AIG, que ya nos acompañó anteriormente acerca de ciberinteligencia. Omar Serrano de SailPoint, inteligencia artificial y machine learning. Víctor Anda de Exabeam, amenazas internas. Mauro Graziosi de SmartFence, simulando un phishing fuera de la Matrix. Eso suena muy interesante. El sí, famoso Roberto Martínez de Kaspersky, Supply Chain Attacks. Eres tú el siguiente, Supply Chain, muy interesado, muy interesante. Y de Cybolt, Emanuel Valle Navarrete, Seguridad de Aplicaciones, Retos Simpáticos. Estas son las sesiones principales, ¿no? Y ujú, adicional a eso, como siempre, cada uno de nuestros patrocinadores van a tener sus propios eventos dentro de sus salones virtuales. Así que entren, aquí tenemos Fort Rock, gestión de accesos, implementación, implementando en Latinoamérica y son temas muy interesantes, Andrés. Así que muy entusiasmado con este evento que es el mayo 12, mayo 13. Entonces la invitación es a todos que nos acompañen la próxima semana. Regístrense y ya desde este viernes van a tener acceso a la plataforma. Listo, ahí terminó el comercial. Muchas gracias a todos. Y bueno, el tema de hoy, como habíamos dicho, Andrés, el tema de métricas. ¿Por qué son métricas? ¿Por qué son tan importantes? Y para todos, acompáñenos aquí en esta charla. Eso es hoy para es, todos. Esto es exacto, hay que explicarle micrófono. a todos. Hoy es Exacto, un esto es micrófono abierto, vamos a micrófono abierto, conversar exacto. y Levanten la mano si quieren participar. Aquí estamos pendientes. Andrés va a estar pendiente porque mientras yo, eh, bueno, vamos a ver cómo hacemos esto.
mientras comparto pantalla, pues si tienen una pregunta o un comentario, levanten la mano y les damos le habilitamos el micrófono para que nos acompañe aquí en vivo. ¿Listo? Entonces, Andrés, ¿por qué es importante el tema de métricas en ciberseguridad? Bueno, yo creo que lo primero que habrá que decir es apelando a aquellas frases de la gestión importante de todos los padres de la administración, porque dicen que lo que no se mide no se puede gestionar. ¿Sí? Entonces, ciberseguridad creo que parte del mismo principio. ¿Sí? Hay que medir por la necesidad de hacer una adecuada gestión de la seguridad y sobre todo por lo complejo que la ciberseguridad se ha convertido en las empresas. Entonces, tú necesitas estar haciendo un monitoreo de qué tanto tus acciones, tu programa de ciberseguridad realmente está ayudándole a la organización y aportando en algo. ¿Sí? Eso es lo importante porque el tema del ROI es muy importante porque Return of Investment, siempre hemos escuchado cómo se mide el ROI en ciberseguridad y se ha llegado al consenso de que no se puede medir. Entonces, comenzamos a hablar acerca de cómo se reduce el riesgo y de acuerdo a eso, entonces que se agrega el valor, ¿no? A Exactamente. lo que se está haciendo. Y que lo acabas de decir muy bien. O sea, digamos que todos los ejercicios que se hagan midiendo cualquier tablero que seguro hablaremos de eso, tienen que ir enfocados en ir observando ese riesgo y tenerlo ahí en el radar y poder hacerlo visible para que nosotros podamos Exacto. hacer una adecuada gestión de al menos los conocidos, tenerlos visibles. Si bien pueden haber unos riesgos desconocidos, pues que valdría uno la pena empezar a reflexionar si también con esas métricas puedo empezar a visualizar lo no conocido, pero eso es esto es otra Otra cosa, sí. reflexión. Sí, eso es otra reflexión. Sí es importante por lo menos que lo conocido esté visible y que me diga exactamente qué tan cerca estoy yo de poderlo gestionar por un lado o de que se me pueda materializar por el otro. ¿Sí? Y ahí es donde estará como el éxito de todo esto. Eh, en, eh, cuando comenzamos a generar o a diseñar un programa de estos, de métricas de ciberseguridad, eh, nos comienza a tirar por todos lados, que es similar a todo lo que hacemos en ciberseguridad. Comenzamos enfocados por aquí, nos tira por acá. Es que para hacer esto necesitamos esto, para hacer esto necesitamos esto. Pero es un muy buen trabajo porque nos ayuda entonces en realidad, yo diría, reconocer dónde estamos y qué Claro, nos falta. Sí, claro. porque algunas veces llegamos a un punto donde estamos así, ya, no Confiados, tengo exacto. nada más que hacer. Y uno dice, bueno, pues comencemos con las métricas y uno dice, jue madre, es que para hacer esto, yo tengo que tener esto. Entonces, por ejemplo, el tema más importante, ¿no? Creo que lo que habíamos hablado al principio, ¿cómo muestra valor a la empresa? Pues estamos hablando de que cómo reducir riesgos, cómo reduce el riesgo, cómo mitiga el riesgo a la empresa. Entonces significa que tenemos que tener un programa de riesgos, ¿correcto? Si no hay un programa de riesgos, ¿cómo carajo usted está midiendo Pues, ¿cómo riesgos? vas a medir algo que no tienes? Es que Exacto, yo creo que ahí pones un punto que es esencial, que las métricas van a ser el respaldo de lo que yo tengo, no de lo que exacto, no tengo. exacto. ¿Sí? Entonces, Ahora, no significa que no debe parar, entonces no puedo hacer métricas si no tengo un programa para medir riesgos. No, al contrario, continúe con esto, solamente anote lo que le falta madurar, porque no vamos a ser 100% maduros en todo. Otra cosa también, cuando estamos hablando de riesgos, estamos hablando de métricas, es el tema de clasificación, data classification. Muy importante. Data classification va de la mano, o por riesgo va de supuesto, la mano de data classification, por porque supuesto. riesgo va a medir qué es lo crítico, qué es lo alto, qué es lo mediano y qué es lo pequeño, ¿Sí? o low, bajo, ¿no? Sí. No tenemos eso, no tenemos cómo medir riesgo. Entonces, el tema de la métrica nos va a decir, necesitamos un programa de data classification. ¿Cuántos de nosotros tenemos un programa de data classification? Que sea real, no que sea, es que yo tengo una política que dice que mi data está catalogada a high, critical, high, medium, low. Pero es que mira que tú ahí pusiste un punto importante, porque también entonces es
yo digo que todo, es que en nuestro mundo todo está conectado con todo. Una política es el disparador de un conjunto de acciones que son las que vamos a medir. Entonces tú pones, la política dice que yo tengo que tener estos niveles de clasificación de la información, amparado en marcos normativos, amparado en marcos regulatorios, amparado Exacto. también en la propia experiencia del profesional. Entonces, eso tiene que lanzarse para ser ejecutado. Entonces va a tener que hacerse el inventario, va a tener que irse al sitio, Todos, recoger y toda la siempre información decimos que para tiene que... poder dar ese mapa. Exacto. Ahora sí tengo esto, uy, y ahora sí sé cuáles son los activos, unidades de negocio, quiénes son los responsables, tiene datos personales, no tiene datos personales, cumple con regulaciones, no cumple O con... sea, o sea, Listo. Andrés, comenzamos a pensar de esa manera y lo que hacemos es pensar, pensar, pensar y no tenemos nada. Y al final de cuentas no, hacemos, no comenzamos a hacer nada porque nos chocamos con todo lo que tenemos que hacer. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí. Entonces uno queda inhabilitado de tanta información que le está llegando, tanta información que necesita. Uno dice, ¿a dónde comenzar? Así estaba yo la semana pasada cuando comencé este proyecto. Y fue una semana, 5 días hábiles que me tomó hacer lo que les voy a mostrar en un minuto, porque lo que vamos a hacer, les voy a compartir una plantilla que generé, que me ayudó a comenzar a diseñar el programa, un programa para un cliente en el tema de métricas de ciberseguridad. Pero yo comencé utilizando las redes sociales. Entonces, si ustedes me siguen en Twitter, Edgar Rojas con un 0 en Twitter, hice una pregunta el lunes y Andrés la Sí. leyó y fue un hilo bastante impresionante. Y yo dije, vea, ¿cómo comienza un programa de métricas de ciberseguridad? Y les digo, la respuesta fue impresionante y muchas ideas. Y sí, sí, Iván, no por correo, no, vamos a compartir la plantilla dentro de la página de Tactical Edge. Eh, ¿O será que la comparto con todos el mayo 12 durante Tactical Edge para que la gente se registre? No, mentira, la vamos a compartir en la página web de Tactical Edge una vez subamos el video, así que no se preocupen. Pero bueno, de todas maneras, entonces Andrés, comenzamos y fue constante, todo el mundo Sí, no, no. dándome información, y me di cuenta de algo muy importante, que al principio uno dice, voy a hacer esto, y luego la segunda pregunta es, ¿y a dónde carajos comienzo? Porque uno comienza a decir, entonces, ¿qué voy a medir? Y lo que el ejercicio que tú acabaste de hacer ahora, Andrés, cuando comenzaste a decir, necesito esto y esto, eso eso es exactamente lo que sucede. Ahí está ese es mi Twitter, ¿Con Edgar cero Rojas, o con...? con un cero. Ah, Con un ok. cero. Entonces, bueno, vamos a comenzar esto. Les voy a compartir la pantalla porque ya todos están expectantes y esto no es como el famoso, ¿cómo le llaman eso? El clickbait. Entonces, Andrés, yo no puedo ver ya la información, si hay chat o hay preguntas, Sí, así que ya aquí hay una pregunta, pero dale, yo la voy leyendo antes de... listo, listo. Entonces, esta es una plantilla, después de que hice leí bastante, eso sí toma trabajo, ¿no? Entonces ahí estoy leyendo varios documentos de Gartner, varios documentos de Forrester, leyendo enlaces que me enviaron en esos hilos, viendo videos en los enlaces que enviaron en esos hilos, cosas muy interesantes. Entonces, salí con esta plantilla, Andrés, que me pareció espectacular, porque me dio orden de dónde comenzar. Me dio un orden impresionante. Entonces comenzamos así con las columnas, ¿no? El nombre está en inglés, así que disculpe, pero es fácil de entender. El nombre de la métrica, la descripción, Descripción. eh, la, el, la objetiva del negocio. ¿Para qué carajo queremos medir esto? Si no podemos encontrar una objetiva de negocio, entonces ¿para qué lo estamos midiendo? Eso para mí fue una de las cosas más importantes que resultó. Porque de nuevo, Andrés, como tú dijiste, tú comenzaste ahorita, ¿no? Y dijiste, necesitamos esto, y un poco de cosas. Y uno dice, y no, entonces no se asusten y dice, yo no puedo comenzar, esto es mucho trabajo. Pero cuando uno comienza a decir, bueno, entonces, ¿para qué lo necesito?
si no tengo una razón, un objetivo de negocio, entonces no se incluye, ¿sí? Y luego comenzamos con información que es muy importante para comenzar entonces a obtener la información, que eso es parte de la investigación que tenemos que hacer. ¿De dónde, de qué herramienta nos van a dar la información? ¿De dónde sacamos esa información? Esto es muy importante cuando comencemos de nuevo, como te digo, Andrés, a diseñar el programa correctamente, ¿no? Y lo vamos a ver en un minutito. ¿Cómo se obtiene esta información y quién provee esta información? Si la información es la información que se colecta es automatizada o es manual. Si se puede, hay una base de datos, un lugar donde hay información histórica que podemos referenciar. Aquí viene la parte ya de procesos, ¿sí? ¿A quién se le envía este reporte? Y usualmente, ¿qué pasa una vez que este reporte se envíe? Esta es la parte importante. Este es el proyecto. Este mismo aquí, estos son los targets. Estas son las métricas. Esto es lo que vamos a medir, ¿sí? Para este concepto que estamos midiendo. Aquí si es cuantitativo o cualitativo, eso tiene que ver con el tema de los riesgos. ¿Qué es lo que nos está diciendo que nos están mandando a colectar esta información? ¿Es una regulación? ¿Son contratos que tenemos que cumplir? ¿Cómo se dice? SLAs. Acuerdos de niveles de servicio. Acuerdos de niveles de servicio. Exacto, porque... Service Level Agreement. Exacto. Y si hay un lugar donde guardamos toda esta información. Entonces, y pueden haber más, pero con estos, para mí fue suficiente para comenzar a armar un programa, ¿sí? Y entonces comenzamos, miremos la primera opción, que es la más fácil para la mayoría de nosotros, ¿no? Porque primero, antes, ¿tenemos una pregunta ahí, Andrés? Sí, aquí está Dale. Víctor Dueñas. Buenas tardes, Víctor, y gracias por la pregunta. Víctor llega y dice lo que estábamos hablando, ¿cómo medir cuando no existe un proceso de análisis de riesgos? Quizá la experiencia lleve al personal de seguridad a medir lo que considere importante o crítico, pero esa pregunta a mí me parece que es clave. ¿Por qué? Porque eso es la razón natural de muchas organizaciones que no tienen madurez en ciberseguridad, por dónde comenzar, y no tienen un plan de riesgos, un mapa de riesgos, no han inclusive empezado. Eso no significa que, como bien lo dijo Edgar, no se pueda medir algo, ¿sí? Exacto, Y, exacto. y a mí me gusta enlazarlo con algo adicional que yo creo que, Edgar, tú dijiste y que es importante, y esto es un proceso de largo aliento. Uf. Esto no es un proceso. Hay un framework, a mí me gusta el NIS 855, si no estoy mal, que es el framework que utiliza NIS para diseñar y tiene toda una metodología de donde recolecta, porque tú lo acabas de decir muy explicadito, pero hay un ciclo chévere. Eso tiene todo, porque ya tú hiciste la matriz, formulaste las variables, tiene un ciclo muy interesante, pero esto es un proceso de largo aliento. De largo plazo. ¿Sí? Pero hay que comenzar. Pero hay que comenzarlo, exactamente. Y como siempre decimos, Andrés, y todo lo que nos están acompañando, siempre decimos lo mismo, ¿no? El primer paso siempre es el más difícil de todos, porque es el que estamos dando el paso a algo desconocido y para todos nos da miedo. Uy, Javier también hace otra anotación importante, ¿sí? Y esta es una pregunta que suele hacerse en seguridad. ¿Hizo 31,000 o hizo 27,005? Bueno, yo la voy a responder en mi opinión personal y es, depende. Si usted quiere tener un mapa de mediciones muy de la seguridad sin conectarse con nadie, como lo digo yo, entonces 27,005 es la clave. Si quiere tener un modelo de mediciones que pueda ser más transversal, que se pueda conectar a otros instrumentos, por ejemplo, si la organización ya me habla de, es que tenemos GRC o tenemos un Enterprise Risk Management, entonces necesariamente habrá que pensar en 32,000 porque el trabajo es mucho más fluido para poderme conectar con otros modelos. Pero no existe una norma única, usted puede utilizar las dos, claramente, ¿sí? Va a estar en la pericia de quien esté ahí, ¿sí?
para decir cuál framework quiere utilizar. Personalmente yo siempre le digo, mire, piense siempre en que la ciberseguridad va a ser más transversal, entonces con un 32.000 usted se va a poder aproximar a procesos, se va a poder aproximar al financiero, se va a poder aproximar a muchos otros que van a ser más natural que estar utilizando vulnerabilidades, amenaza, vulnerabilidad, mientras que en el otro es causa, efecto, ¿sí? Y listo. Andrés, ahí me Para el pones, mapa de pones riesgo. cuidado. Si alguien levanta la mano, de nuevo, si Por levantan la mano, acá creo que entonces vi, les da la oportunidad, le habilitas el micrófono para que nos acompañe, por favor. es que pero creo que ya no lo vi ¿Ya que no? Ah, alguien bueno, levantó la entonces, mano, pero listo. sí. Si lo tienen Y, ahí, ahí está Víctor, dale. Si puedes habilitar a Víctor, por favor. bueno, espera un momento, ¿dónde está? Que no lo vi. Víctor Dueña, sí, señor. Listo, Víctor, creo que ya está listo. ¿Sí está? Bueno, para ahí. Ya lo... Ah, bueno, mientras esperamos a que entre o habilite el micrófono. Bueno, entonces sigamos aquí. Entonces comenzamos el primer ejemplo. Vulnerability Management, ¿sí? ¿Cuál es la descripción? Pues darle un benchmark, una medición para auditar cómo estamos haciendo, cómo la organización está haciendo el tema de vulnerabilidades, ¿no? Y para detectar problemas y cosas así. ¿Cuál es el objetivo del negocio? Pues el tema de operación, ¿sí? Esto es pura operación, ¿no? Si hay una falla crítica de vulnerabilidad y no hacemos el patch, y Edgar, Andrés, ¿me escucha? ahora sí, dale, Ahora Víctor. sí, dale, Víctor. No, qué pena, no sé por qué, algo extraño acá con el audio. No, gracias por la oportunidad. Estas sesiones, quiero de antemano dar mis disculpas que no he podido participar últimamente por temas laborales, pero es muy interesante. Esta es una de las sesiones que nosotros, las personas que estamos frente al tema de seguridad, pues es muy, digamos, son muy críticas, son unas cosas muy importantes porque realmente es lo que vamos a demostrar nuestra gestión y nuestro trabajo, ¿cierto? Sí. Pero realmente sí es válido lo que estábamos hablando ahora, esa pregunta, que hay muchas organizaciones que desafortunadamente o se tiene un análisis de riesgos, digamos que no ha sido medido, no ha sido probado, real, y muchas cosas que de pronto se hacen con la experiencia que uno tiene, ¿cierto? Pero esa tabla de esas cosas que usted muestra, Edgar, son muy valiosas, muy importantes, que yo creo que a muchos de los 80 y pico personas que estamos presentes en esta sala nos pueden ser útiles en un momento. Temas como, por ejemplo, uno puede medir indicadores que de pronto, apoyado en un proceso de ethical hacking, uno puede sacar como un objetivo para medir un indicador, por ejemplo, el cumplimiento del esquema de monitoreo y evaluación, pero son cosas que uno hace apoyado en otras actividades o en otros procesos. Entonces uno puede decir cuántas vulnerabilidades encontró, cuántas vulnerabilidades mitigó, qué queda, como para poder demostrar que se está haciendo gestión, pero no tener un mapa de riesgos y no apuntarle a lo que es crítico, alto, medio, bajo, o qué sé yo, es muy complejo y es muy difícil, ¿cierto? Es muy difícil. Muy difícil, Muy totalmente de difícil. acuerdo. Exacto, Incluso, no, correcto. que iba a decir que Caterín también tiene un punto que es aquí importante y lo voy a conectar de una vez con todo antes de... Caterín dice lo que acabas de decir tú. Mira, como recomendación considero que para iniciar definición de métricas debemos primero identificar qué activos de información tenemos. A mí me parece que ese es un punto que es El clave. inventario. Sí, sin eso no va a poder ser, que incluya activos tangibles, intangibles, y se debe Sí, considerar al recurso humano. Bueno, ya esas son las clasificaciones que uno le sí. pone al inventario, pero sí es importante. Muy eh, importante. Efectivamente, Ricardo, y por aquí creo que Joshua levantó la mano. Dale, dale. Eh, Invita a Joshua. eh, Joshua, sí, aquí está. Y ahí creo que ya está listo. Y por ahí levantó la mano otro. Pero dale, Joshua, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Ya casi no puedo, discúlpeme. Estoy aquí con varias cosas por todo lo de la situación. Gusto en saludarlos otra vez. Yo sé que estoy muy intermitente en la asistencia, pero bueno, saqué un minutico para acompañar. Gracias. Ahí, ahí yo, por ejemplo, comenzaría, sí es clave identificar el tema de activos de información, pero es necesario tener en cuenta que cuando hablamos de métricas, que es prácticamente un número, se puede decir muchas veces,
e indicadores, que ya es la construcción completa basado en métricas, ¿cierto? Ajá. Para medir o evaluar algo. En ese orden de ideas, es necesario, obviamente, conocer los procesos de negocio o los procesos misionales de la entidad. Luego sí se tiene que identificar cuáles son los activos críticos y ya comenzar a dividirlos en aspectos como estratégicos, tácticos y operativos. Fíjate que lo que tú muestras de temas de vulnerabilidades es una métrica muy orientada a temas operativos. O sea, ¿qué está haciendo Claro. la organización? ¿Cómo se está comportando frente al tema de las vulnerabilidades? Pero no hay que dejar a un lado de que en la construcción tanto de las métricas como los indicadores es necesario tener ese horizonte, o sea, saber si ese tipo de medida lo que va a ofrecer es que la alta gerencia tome decisiones frente al tema de gestión de ciberseguridad y de seguridad de la información. Entonces, por ejemplo, en el de vulnerabilidades, a mí me parece una métrica que en algún momento propuse, y es el hecho de basarse en las fechas en que las vulnerabilidades son, primero, identificadas y segundo, son publicadas. Entonces, fíjate que en ese orden de ideas tú tienes dos números totalmente diferentes, ¿cierto? Pero el análisis que tú le hagas a esos dos números te va a entregar cierto tipo de información valiosa. Me explico. Si, por ejemplo, la vulnerabilidad fue publicada en el 2007 y tú apenas la estás descubriendo hasta el 2021, ¿cierto? Entonces, fíjate que ahí tú comienzas a ver información valiosa, que puede ser ese grado de exposición al cual tú estuviste durante un X periodo y que tú no te diste cuenta. Vayámonos entonces a temas un poco más operativos que se los alcancé a escuchar. Entonces, ¿cuánto tiempo toman ustedes para parchar esa vulnerabilidad o remediar esa vulnerabilidad? Que de todas maneras, frente al tema de la fecha de descubrimiento, pues les va a indicar cómo está funcionando ese plan o cómo está operando ese procedimiento de gestión de vulnerabilidades o de parche de vulnerabilidades. Entonces, para mí es supremamente importante, y eso fue, ahí sí, publicidad política pagada, y me disculparán, fue uno de los aspectos que tuvimos en cuenta en el momento de la publicación de la circular 033 de la Superintendencia Financiera de Colombia, en el cual, pues digamos así, es como una actualización de la que nosotros tuvimos en el 2018, y uno de los aspectos es el tema de los indicadores. Entonces, cuando nosotros consultamos los indicadores o comenzamos a hacer la construcción, nos tomamos esa parte de mirar qué tipo de información necesaria para nivel operativo, para nivel táctico y para nivel estratégico y en la toma de decisión. Sí. No, muy correcto, Joshua. Y adicional que Joshua pone un punto que es súper importante, por eso les puse un enlace ahí, porque inclusive voy a hacerle la suma. La suma es importante entender la diferencia entre métrica, indicador, meta y umbral, porque nosotros los podemos utilizar todos dentro de nuestro programa. Joshua hace unos ejercicios interesantes dentro de este marco operacional y eso pero ¿a dónde voy? Porque el punto es para dónde va con esta es que eso se va a tener que ir madurando en el tiempo. A lo mejor uno empieza y dice, listo, yo me voy con métrica, y ya cuando voy entendiendo, es que la métrica no es lo mismo que un umbral, y con un umbral puedo modelar mejor la realidad de la ciberseguridad que con una meta específica, que es un número único que me van a decir, con el que voy a medir el proceso. No, entonces voy madurando ese ejercicio. Exacto. Porque esto es un ejercicio que se tiene que ir madurando en el tiempo. En la medida que tenga más calidad de datos, pues mi métrica, mi indicador, mi meta y mi umbral van a ir mejorando y van a ir fluyendo más, o a lo mejor los voy encontrando mejor. Exacto. Y por eso es que tenemos columna C, ¿cuál es el objetivo del negocio? ¿Sí? En vulnerabilidad, en este momento, vulnerabilidades es 100% operacional y regulatorio. Ahora, en un futuro puede ser que ya es parte estratégico. Como dijo Joshua, estaba diciendo, ¿no? Se divide en 3 diferentes categorías, pueden ser 4, pero ahí ya estamos hablando acerca de un programa que ya lleva muchos meses, si no años, de haber sido diseñado, implementado, que se ha sido utilizando y ha sido, como tú dices, madurando durante el tiempo. No hay ningún programa de métricas de ciberseguridad que comience a ese nivel.
¿sí? Exacto, no. Tiene que comenzar desde algún lado, tiene que comenzar al principio, y al principio todo es operacional. Una vez que estemos ya, tengamos toda esta información, la estamos coleccionando, ya tengamos una buena cosa histórica, por eso el tema de que dónde se guarda toda esta información histórica, porque al final llegamos y tenemos que analizar todo eso, ya comenzamos entonces a generar y a madurar y a generar otras preguntas del negocio. Por ejemplo, aquí en este tema de qué sucede después de que el reporte ha sido entrado o entregado. Estamos hablando acerca de esta información se utiliza con otras partes del programa de ciberseguridad, como patch management, el cual Joshua dijo, pues detectamos una vulnerabilidad que salió en el 2007, la detectamos en 2021 y le hicimos el parcheo y la detectamos en enero de 2021 y le aplicamos el patch en junio del 2021, ¿sí? Entonces, ya estamos comenzando a medir otro, otro programa que es el programa de patch management, que ya no es vulnerability management, ¿sí? Y de todo esto, de luego, cómo se combina toda esa información para el programa de riesgos. Y de nuevo, una que tengamos el programa de riesgos, ¿qué hemos hecho para cuando hemos actuado en vulnerabilidades y en patch management para reducir el riesgo de la empresa? ¿En cuánto le hemos reducido? ¿Sí? Y ahí comenzamos ya a armar un programa muy maduro y comenzar a responder todas estas preguntas. Entonces, lo que Joshua dijo fue excelente y yo creo que ese es un programa que ya ha estado implementado mínimo unos 2 o 3 años para ese nivel. Andrés, tenemos otra persona ahí que estaba con No, la se mano levantada. conectó, se volvió a conectar, fue Víctor Dueñas, de nuevo, que estaba Dale, Víctor. desconectado. Entonces, no sé si fue porque tenía otra sesión, entonces se bajó de una No sé. sesión y entró de nuevo, entonces, pero está ahí. No sé Bueno. si va a participar. Lo que sí es cierto aquí es, Hay yo varias también, preguntas ahí, veo. sí, de hecho ahí tenía otra, no, bueno, yo también puse unos links para tenerlos ahí. Entonces, hay que rescatar. Esto, como se pueden dar cuenta, tiene que empezar de alguna forma. Lo primero que hay que decir, cuando digo de alguna forma, no es tampoco empezar a las patadas. No, Edgar es que no comienza puede. por algo que Un pone momentito, un punto Andrés. que es importante. ¿Por dónde voy a comenzar? Y lo ¿Por voy a dónde? conectar con lo mismo que estaba Exacto. diciendo Katherine, con lo mismo que dijo Víctor, con lo mismo que dijo Joshua. La mejor recomendación ya en campo real los profesionales de seguridad, pero esto es una práctica personal, es comience por algo que sea tangible. Catherine puso, hay activos tangibles e intangibles. Pues empiece por lo tangible para que pueda tener Exacto. una formulación básica Exacto. y que ese método le funcione, porque es que no hay, lo que está mostrando Edgar, yo tengo otra que tiene otro pocotón de cosas y tiene otro Claro. pocotón de variables. Entonces esa es otra cosa que es súper importante en un programa de métricas. ¿Dónde Usted comenzar? siempre va a tener que utilizar su propio modelo y usted lo va a poder construir desde cero. Si quiere from scratch, Andrés, Edgar muy juiciosamente lo va a compartir, entonces ya tiene una forma como empezar y darle la vuelta. y te digo una cosa, Andrés, algo que aprendí mucho en ese hilo de las respuestas que me dieron varios expertos a nivel internacional y todo eso. Ellos me dijeron exactamente eso. Mida y esto eso es algo que quiero que todos escuchen y entiendan y se acuerden de esto. Midan lo que sea importante para ustedes. Midan lo que sea importante para su organización. No mida cosas porque el ISO 27000 lo que sea, le dice Póngale que tiene que nombre. estar midiendo. Sí, ¿Sí? exacto. Sí. Tiene que medir lo que es para mi organización. Si vamos a medir todo lo que nos piden, todo el tema de regulación, nunca vamos a comenzar. Exacto. Porque vamos a medir de todo y nunca vamos a comenzar. Vamos a quedarnos así como, ay, fue madre, ¿dónde comienzo? Por eso les digo, yo estaba en ese punto, me puse a hacer todo el research. Este es el resultado de lo que yo hice, ¿sí? Y me tomó 5 días, una semana de trabajo, crear esto. Y el original tiene como unos 53 de estas métricas que queríamos comenzar. Ahora, otra cosa que es muy importante, Andrés, y luego regresamos a las
a las preguntas. Si no sabemos dónde comenzar, ¿sí? Porque de nuevo, como dice Caterina y como dicen otros, hay que saber lo tangible y lo intangible. Significa entonces, no podemos comenzar si no tenemos un buen CMDB, un change, una base de datos, ¿sí? Donde esté todos los sistemas, todos los equipos de hardware y de aplicaciones. Si no tenemos eso, no podemos comenzar un programa de medición de métricas. Y la Yo respuesta es digo no. sí. O sea, O sea, la respuesta es exacto. Yo puedo comenzar sin eso. sin eso. Porque yo puedo... Porque hay muchas empresas que no tienen esto. Y entonces Exacto. no podemos comenzar porque no podemos esperar a terminar algo y para comenzar una cosa. Hay que comenzar de algún lado con lo que tenemos. Y aquí es donde viene lo que te iba a decir antes, disculpa, que algo que yo aprendí, que eso me causó, yo dije, joder, madre, eso es obvio. De nuevo, medir lo que es importante para nosotros. Y uno dice, bueno, y entonces, ¿qué es importante para nosotros? Si todos tenemos políticas y todos tenemos procesos para nuestras organizaciones, dentro de esas políticas, dentro de esos procesos, estamos diciendo que vamos a hacer tal cosa en tanto tiempo. ¿Sí? Las políticas de ciberseguridad. Algo simple, que vamos a actualizar las políticas de seguridad cada 365 días. ¿Listo? Entonces, ahí está la primera métrica. Esta es para la política de ciberseguridad en el que tiene que ver con awareness y training del NIST, ¿no? Y entonces, lo primero que yo voy a medir, que yo veo que es un requisito de la política, es que lo estoy revisando cada 365 días. Andrés, nosotros sabemos cuántas veces estamos corriendo 2 días antes de que llegue el auditor para mostrarle que la política del documento de la política de awareness o lo que sea fue revisada y fue firmada dentro de los 365 días. O me va a decir que nadie corre. Sí, claro que sí. 2 días antes. Claro, entonces uno comienza a mantener esto y comienza ya entonces a madurar el tema cuando ya comenzamos con el tema de configurar la aplicación que nos está manteniendo las alarmas, donde nos comience a enviar un reporte. Oiga, cuando falten 150 o 180 días, ¿sí? Envíen un correo, oiga, su política de seguridad está en 6 meses. Cuando falten 3 meses, nos envía, oiga, revísenos ya mismo. Se puede hacer. Entonces, medir lo que hay dentro de nuestras propias políticas o nuestros propios procesos. A mí, Andrés, eso me pareció genial. Y entonces, mira, entonces yo comencé con 0 y ya con eso yo dije, bueno, pues vamos a ver las métricas de access controls, que es uno de los controles más importantes, si no el más importante que hay, ¿no? Access controls. De las políticas, yo pude sacar todos estos para medir. Si eso es lo que yo puedo hacer en el primer mes de yo colocar, implementar un programa que me muestre un dashboard de estas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, de estas 10, 11, yo ya tengo un programa de métricas. Es pequeñito, pero yo no lo tenía antes. Y esto todo salió directamente de mis políticas y mis procesos de ciberseguridad. Entonces, uno mide lo que es importante para uno. ¿Y dónde comenzar? Mire lo que tienen sus políticas y lo que tienen sus procesos. Pero comiencen. Sí, mira, Carlos tiene un comentario interesante. Dale. Él dice, bueno, que tenemos toda la razón. Pues bueno, él es experto en COVID, yo lo conozco, entonces COVID tiene muchos, efectivamente, hasta tiene un documento. Usted puede utilizar COVID y lo suma con 27.004 si quiere tener otro marco de referencia y a eso le suma el del NIS, entonces tiene otro. Pero me gusta algo que es importante y que él pone ahí, que lo acabas tú de mencionar también, pero se debe tomar y ajustar las que aplican para que nuestro negocio, de acuerdo a su tamaño, naturaleza, objetivos, exacto, le funcione. Porque él dice, y estoy
es que quiero leer esta parte porque estoy más que de acuerdo. Un error común y muy común es ver cómo una organización o las organizaciones llegan y cogen 27.004 COVID, NIS y arman un Excel de 300 millones de líneas. ¿Cuándo van a terminar? Que no se puede y no lo van a poder, entonces piensan que entre más indicadores, mejor. Los indicadores me deben mostrar, me gusta esto, si estoy consiguiendo los objetivos de mis procesos de seguridad en este caso. Totalmente de acuerdo. Vi que Marta. alguien levantó la mano. Marta Sánchez, dale, habilítale. Voy a ver, porque no la encontré. Marta Santos. Santos, sí. Marta, estás... Cuando quiera habilitar el micrófono. Cuando quiera habilita el micrófono porque estás... Sí, entonces a mí me parece que ese punto... Ya está. Hola Marta, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Frente a todo lo que ustedes están exponiendo, y es una ayuda enorme para poder armar este programa, pero en cierta medida, ¿hay alguna estructura que yo pueda tener como base para armar ese programa de métricas? Puedes utilizar los frameworks. Sí, los frameworks que estás Sí, diciendo los ahí en frameworks chat, son ¿no? bastante estructurados. A mí el que más me parece que... Sí, por ejemplo, si tú estás hablando de ciberseguridad propiamente, el de NIST tal vez es el que más estructura tiene y tú lo puedes complementar con el 27.004 que ya las tiene definidas casi todas. O sea, las estándar comunes, ya Edgar puso control de acceso, que cuando uno tiene un ISO en la mano, entonces uno ¿qué hace? Algunos muy juiciosos llegan y dicen, yo voy a crear una métrica por cada dominio. Entonces te llenas de 16 métricas y tú te quedas ahí. Ahí, se acabó. Y puedes seguir explorando por dentro, pero tú te quedas con esas 16 métricas y esas son las tuyas de tu programa. Entonces la pregunta que le hago a Marta es, ¿tú tienes o tu cliente o tu organización tiene políticas de ciberseguridad y procesos de ciberseguridad establecidos? Sí. Ok. Sí, sí, sí. Entonces ahí comienza. Entonces comienzas Exacto. a leer uno de ellos y de nuevo vas uno por uno y dentro de ellos. Yo te aseguro que tu política de ciberseguridad, de vulnerability management, te va a decir si detecta una vulnerabilidad que es crítica, entonces la organización tiene que hacer un patch de esa vulnerabilidad en menos de 15 días. Es que a mí me parece entonces ahí está tu métrica. Se detecta la vulnerabilidad y se hizo el patch en 15 días. Súper clave. ¿Sí? Eso que Entonces estás ahí diciendo, está. Edgar, súper Mean time clave. to patch. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Súper clave pues porque... ¿Tiene sentido, Sí, Marta? claro. O sea, Sí, claro. Entonces ahí comienza y no tiene, y de no, yo te digo, yo personalmente cuando leí esa recomendación. Huevo. ¿Cómo hacen esa vaina? ¿Perdón? yo creo que no estaba hablando con nosotros. Joshua, ¿estaba hablando con nosotros? No, yo creo que... Bueno, ahí colócalo ahí en mute, por favor, Andrés. Ya lo puse en mute. Listo. Entonces sí, Marta, la otra cosa es, Andrés, ¿cuál es el nombre del libro que me recomendaron? Ahí yo les puse dos. Okay. Se llama libro recomendado, How to Measure Anything in Cybersecurity Risks. Libro muy bueno. Y uno un poco más amplio, también bastante interesante, Measure What Matters. Mira lo que más importa. Sí, es que yo creo que ese es... Y ese es para definir OKRs, que ni siquiera son KPIs ni nada, sino Objective Key Results. Y ese, junto con el de ciberseguridad, tal vez ya le pueden dar en más, pues si quiere hacer un trabajo más profundo y más de estructura y como más metódico y académico, esos dos libros de pronto le pueden dar alimento para hacer esas cosas. Sí. Entonces, de nuevo, yo vamos a compartir esta plantilla en la página web una vez que suba el video esta noche y la pueden descargar. Para mí esto me funcionó muy bien. Para ustedes, a algunos les puede funcionar bien o si no, la pueden modificar o de nuevo leer esos libros. Lo que siempre venimos diciendo en ciberseguridad, Andrés, ciberseguridad es casi única para la organización, para la persona. Lo que yo hago, a lo mejor no funcione para usted, pero a lo mejor sí. O sea que Edgar nos va a poner a trabajar a partir de esta noche.
¿Qué tal? Y no, yo les digo, para mí esto me pareció espectacular. Ahora, algo bueno que le voy a decir de nuevo, me tomó cinco días, como le digo, 50 y pico de cosas. Cuando se la presenté al cliente, la primera pregunta del cliente es, Edgar, eso es mucho para comenzar. Le digo, no, un programa no significa que lo vamos a implementar de la noche a la mañana. Andrés lo dijo, ¿no? Qué bien. Esto es a largo plazo. Entonces, ¿qué hacemos? Comenzamos aquí y comenzamos, como ven aquí dice phase 1, phase 1 o etapa 1. Comenzamos nosotros a ser como arquitectos de ciberseguridad. Comenzamos entonces de acuerdo al cliente, de acuerdo al manpower, cuánta gente tenemos, el tiempo que tenemos, comenzamos a diseñar, entonces a estructurar qué vamos a hacer al principio. Entonces yo escogí estas 4 familias nada más, y esas 4 familias son todas estas métricas, ¿sí? 27 métricas. Eso va a tomar mínimo 1, 2 o 3 meses para implementar. ¿Por qué? Porque no solamente tener esto, listo, time to detect, tiempo para detectar una vulnerabilidad. ¿Qué significa eso? Y entonces yo llego acá y yo digo, bueno, pues yo necesito saber de dónde voy a obtener esa información. Fuente. Pues madre, Fuente. QRadar me da esa información. Entonces ahora yo tengo que averiguar quién carajo es el dueño de QRadar. ¿Dónde envía toda esa información? ¿Cómo la puedo coleccionar? ¿En qué formato me la está entregando? ¿Sí? Tengo que entonces ir a revisar esa información y ver cómo es que obtengo esto de time to detect, time to resolution, time to mitigation. Ese es un trabajito, ahí viene el trabajito de los arquitectos de ciberseguridad, ¿correcto? Exactamente, es que te iba a decir, aquí es donde está el famoso hands-on, las manos al asador que Exacto. toca, porque esto no es así como soplar y hacer botellas. O sea, que usted puede utilizar la herramienta inclusive automatizada, no solo un Excel. Puede decir, no, es que yo tengo en mi GRC, ya hay unos, listo, perfecto. Entonces usted tiene que ir y también modelar, diseñar la métrica, cómo va a recoger los datos, cuál es la fuente de esos datos y posterior a eso, cuál es el análisis para poder posteriormente hacer ¿qué? Una presentación de Exacto. esos resultados. Entonces, por ejemplo, mira, yo estoy viendo esto de nuevo una vez más con ojos frescos y yo veo que estas 4, por ejemplo, no las puedo tener como parte de mi etapa 1. Yo creo que estas 4, especialmente este número 10, esto ya es para la etapa 10 en 2 años por ahí o en 1 año, ¿sí? Porque esto estamos hablando acerca de riesgos al negocio. Como estamos hablando ahora, comenzando un programa de métricas desde cero, no vas a en 1 mes o 2 meses o 3 meses vas a tener esta respuesta. Esto es a modo de madurez, como dijo Andrés, 1 o 2 años. Entonces, de nuevo, cuando uno lo diseña de esta manera, a mí me ayuda mucho, porque entonces yo sé exactamente qué le puedo dar al cliente o qué es lo que el cliente puede obtener desde el principio, ¿sí? Y estos 3 de una lo puede tener. ¿Por qué utilicé Vulnerability y Patch Management? Porque estos van de la mano, ¿sí? Ustedes tienen Vulnerability y Patch Management, entonces aquí tengo la información. Client Policies y procesos. Como les dije, todos tenemos políticas y procesos. Entonces, esto es documentación, ¿correcto? Esto es GRC. Esto es fácil, esto no tiene nada que ver con equipos, con QRadar, Y con lo mira que sea. que tú puedes pasar de ahí a una madurez. Voy a poner para poder hablar de algo que tiene Fabio Castañeda. Gracias, Fabio. Ya lo voy a poner ahí. Ahí lo estás poniendo como una métrica de cobertura. Número de políticas activas. Tú después puedes decir, bueno, el siguiente salto que voy a dar es ahora ver qué tan efectiva es esa política. Entonces, ¿cómo voy a medir la efectividad de la política? Pero primero necesito saber cuáles son. Ya después veo la efectividad, después veo la aplicabilidad, después yo le empiezo a medir. Porque Fabio dice, las métricas que muestra son preventivas y administrativas.
Entonces, que acerca de las detecciones de ataques activos o intentos de ataque. Entonces, para conectarlo con lo mismo que estoy diciendo, empiezo en una primera fase diciendo, mire, yo me voy a ir por esto, que es lo más sencillo, y después miro, sí, tengo un 100 y con el 100 puedo hacer esas cosas. Listo, vamos a sacar un indicador de número de intentos de ataques reales, efectivos. Entonces, ahí tengo otro numerito. Y voy haciéndolas crecer y después las voy conectando con los procesos y después las voy conectando con la organización. Después, si quiero, voy y miro y lo meto dentro del Balance Scorecard, ya tiene visibilidad. Y Pero después, eso, Andrés, ya estamos hablando. claro, pero es que esos son los pasos que uno empieza cuando uno se engoma con esto. Yo lo digo Ajá. por la práctica. Entonces, yo empecé, listo, vulnerabilidades, empezamos, cuánto nos demoramos parchando, cuánto es el proceso, tal, control de acceso, cuántas contraseñas, bla, 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 bla. Entonces, cuando empezamos a mirar, bueno, esto sí es efectivo, porque se conecta con otra cosa que no hemos dicho acá, audiencia. No las métricas no son para todas las audiencias. Exacto, por Este eso. tablero de Edgar muy probablemente no es para la gerencia ejecutiva. No, en ese momento no. Exactamente. En ese momento no, porque Exacto. estamos comenzando. Exacto. Entonces, por eso esta línea H, esta columna H, es exactamente para eso, identificar quién es la audiencia, a quién estamos enviando esta información. Para esta Exacto. primera, mi enfoque es para el CISO. Porque Exacto. yo no puedo hacer, en este momento, no podemos dar información de cómo esto le ayuda a la organización en tema de mitigar riesgos. ¿Sí? De nuevo, al CIO o a la junta directiva, ¿a ellos qué le va a importar? ¿Cuántos parches? Eso no, no le importa. Eso Ellos no les quieren dice nada a la junta. Entonces nosotros ellos quieren saber, ellos quieren saber esto. Y de nuevo, alguien dijo, hizo un comentario acerca de intangibles, ¿no? De lo que conocemos y lo que no conocemos. Entonces, mira, aquí tenemos Critical Applications. Esto es algo para mí súper avanzado, ¿sí? Aplicaciones críticas. ¿Por qué? Porque tienes que identificar cuáles son las aplicaciones que son críticas, high, medium y low. ¿Eso qué implica, Andrés? Que hay que tener un programa de data classification, ¿correcto? De clasificación, que está atado al programa de riesgos. Entonces, ahí comenzamos nosotros a generar esa necesidad de la organización de crear estos otros programas en paralelo a este programa. Porque no podemos, este programa no puede madurar si no tenemos eso. Entonces comenzamos ahí. Pero miren aquí, por ejemplo, el número 5, o el número 5, sí. El número de servidores que ya han sido, que he tenido el parche, que aplican a aplicaciones críticas. Significa que tenemos que tener un inventario de servidores y tenemos que entender en cuáles de esos servidores están las aplicaciones críticas y la información crítica que estamos protegiendo. Entonces, ahí ya decimos, ahora necesitamos que tener un buen reporte de inventarios. ¿No tenemos eso? Colóquenlo en la lista, lo que hay que hacer en paralelo. O sea, esto nos ayuda mucho también en el tema de generar esa lista de proyectos de 1, 2, 3 años que nos pide la junta directiva, ¿correcto? ¿Cuál es su plan? Plan de 1, plan de 2, plan de 3 años. Aquí comienza uno a generar este plan. O sea, esas actividades ayudan muchísimo a nivel de gerencia de administración. Aquí tengo dos intervenciones de Ricardo Orduz y de Catherine nuevamente. Voy a empezar por Ricardo. Dice, de acuerdo, debe definir su plan de trabajo que incluya tiempos y recursos. Entonces hace una pregunta. En tu experiencia, ¿cuántas horas puede demandar la implementación de los indicadores, métricas, metas umbrales en una organización de tamaño medio? ¿Qué perfil de las organizaciones debe participar? Es difícil responder porque depende del el mercado, el vertical que uno esté, ¿no? Si uno está en el mercado financiero, por ejemplo, me imagino que tiene que cumplir con ciertos objetivos PCI, yo que sé, regulatorios, ¿correcto? Lo mismo en el sector salud. Pero si estás en un sector fabricante o algo así, o gobierno, gobierno en Colombia, por ejemplo, el gobierno ahora con Anónimos, todo se cayó. O sea,
Todo depende del mercado y también de la madurez. De nuevo, lo más importante es que tiene que ser lo que sea, le aplique a uno, lo que sea posible. Digamos que eres un grupo financiero, ¿sí? Y dice que todos los bancos que son competencia tuya lo están haciendo, hacen un parche en 10 días. Y entonces la gente del banco tuyo dice, pues tenemos que hacer el parche en 10 días. Pero resulta que apenas hay una persona en ciberseguridad en este banco y en los otros bancos tienen un grupo de 30 personas con outsource y todo eso. No vas a poder hacerlo en 10 días, es imposible. Pero Entonces todo sabe una depende de lo de uno, ¿no? Exacto. Yo conectando lo que dice Víctor, que dice, bueno, depende del tamaño, yo también estoy de acuerdo con ambos, depende del tamaño. Sin embargo, ojo, no podemos confundir diseñar el programa con implementar el programa. Son Dos dos cosas cosas diferentes. diferentes. Exacto. Diseñar el programa, tú lo puedes diseñar y lo diseñas. Una cosa es eso, porque cuando ya tú lo vas a poner en marcha, es que nosotros no podemos olvidar que el área de seguridad tiene un gran desafío por delante y es que muy probablemente muchas de las cosas que diseñan no es el que las implementa. Y sobre todo si vamos a indicadores como los que acaba de poner Edgar en la mesa. Gestión de Por eso estoy parches, contento eso lo con hace el área de TI. Entonces a mí me toca ir y conversar con el área de gestión de TI para decirle, oiga, mire, yo no le puedo poner a usted me tiene que hacer la gestión de parche en un día porque el área de TI te va a decir, está loco. Está loco. Exacto. No, yo mis nunca voy a tiempos son cumplir estos. esas métricas. Venga, no, entonces déjeme, yo acomodo el indicador y miremos una media que nos sirva a ambos, Pues, que pueda ser adecuada, que, ¿sí? Pues ahí viene el otro tema, Andrés, que alguien lo comentó, que comenzamos entonces a tener conversaciones con otros grupos. Claro. Y ya tenemos, porque, oiga, nosotros estamos viendo esta métrica y tenemos esto, pero nosotros dependemos de ustedes. ¿Ustedes están de acuerdo con estas métricas o quieren que las ajustemos? Y eso se tiene que conciliar y concertar. Precisamente por estos eso son ejercicios. hay parte ahí partes también que dicen interesadas. excepciones. ¿Cuáles son las excepciones o exempciones? Porque no se puede hacer este parche de esta manera. Andrés. Mira que Catherine tiene, pues ya voy a cerrar con Catherine. Catherine Dale. dice que está muy de acuerdo con todos los comentarios. Este es un proceso de mejoramiento continuo, claramente, donde debemos definir el alcance para ir monitoreando lo que queremos. Yo le voy a transformar la palabra que tiene ahí, controlar, yo creo más bien observar, ¿sí? Porque puede que nosotros queramos amarrar la situación. Yo lo cambio, Catherine, qué pena, yo la cambio por observar. Sobre todo en estos procesos debe estar inmenso el análisis de datos, más que de acuerdo, para la toma de decisiones. Sí. Esto sin datos no funciona. Sí. Al final del día lo que necesitamos son datos. ¿Sí? 100%. Pero de nuevo, hay que comenzar de algún lado. De alguna forma. Sí. Entonces, así comencé yo con el cliente. Quería compartir con ustedes esto que aprendí la semana pasada y espero que les haya gustado. Eso es un tema que no va a terminar. Vamos a seguir conversando acerca de esto por mucho tiempo más. Y entonces la invitación es a todos que nos acompañen en los próximos conversandos. Tienen temas que les gustaría que conversáramos. Tienen herramientas como esta que han desarrollado que quieren compartir, por favor. Traigan temas de conversación. Para eso estamos. Exacto. Este espacio es para que el próximo miércoles, micrófono abierto, ustedes digan, el tema que quisiéramos conversar es tal. Y no solamente eso, cualquier. Dale. Nosotros en la organización estamos pensando en un proyecto de Brain on Device y sí me gustaría que lo tratáramos de pronto con muchos de todas las personas que estamos aquí, participamos como oficiales de seguridad. Es un tema muy interesante porque muchas organizaciones ya han migrado a través de tu equipo y sería bueno que lo contempláramos dentro de una de nuestras próximas sesiones. Gracias. Perfecto. La próxima semana obviamente no, porque nos vamos a encontrar todos en el Tactical Edge, pero ya se dieron cuenta, ahí tenemos nuestros propios salones virtuales que podemos hacer nuestras propias charlas, pero la semana del 19 podemos tocar ese tema. Jorge Bernal, ¿ibas a decir algo? Gracias, muy buenas tardes a todos, muy gentil, los he escuchado muy atentamente. Sin lugar a dudas, este es un tema bastante apasionante. Para mí, en el campo, no sé si ustedes recuerdan, yo soy contador público, bueno, no me voy a extender en esa presentación, pero realmente a mí me apasiona este tema en razón a que me permite tomar elementos fundamentales para poder, diríamos, desarrollar temas que se
ilustran dentro de la auditoría de sistemas o dentro de la auditoría informática. Ahora se llama auditoría de tecnologías de información y comunicación. Mira, yo he venido trabajando con un grupo de estudio alrededor del modelo COSO. Ajá. No sé si lo han escuchado. Sí, El sí, modelo claro. COSO, ¿sí? En términos de lo que tiene que ver con la evaluación del control interno. Bueno, obviamente esto tiene un enfoque, diríamos, mucho más afín a la información financiera y contable. Pero más allá de ese aspecto, a mí me asalta que nosotros en los últimos, diríamos, en esta época contemporánea, digamos que las organizaciones, sabemos que es un sistema abierto que ha venido evolucionando a las nuevas condiciones del mercado, a las nuevas tecnologías, en fin, ¿cómo uno puede en una organización establecer, por ejemplo, la articulación a partir de esta estructura en materia de ciberseguridad de la construcción, que implica un proceso, toda una planeación estratégica para desarrollarlo en la organización y que se articule de manera afín con estos otros modelos de, diríamos, en materia de evaluación de riesgos y que obviamente son mitigados a través de estos mismos modelos? Hablo del modelo COSO en su última versión, los modelos de control, que uno habla de, pues, el mismo COSO, el COCO, el Cadbury. Ustedes ya tocaron el COVID en su esencia. Y bueno, y hay otros más que han venido siendo desarrollados, pero uno en la organización específicamente, más allá de del componente técnico operativo, porque finalmente todo este trabajo tiene que conducir a algo. Y ese Correcto. algo tiene que estar enfocado hacia diríamos, a la alta gerencia, hacia la organización y bueno, a los diferentes stakeholders, a los grupos de interés que les compete, pues precisamente poder evaluar y determinar el rumbo y cuál es el camino a seguir o el futuro, y más cuando estamos saliendo de una pandemia, todo lo que estamos viviendo, por ejemplo, ahorita en Colombia, en fin. Y eso me asalta a mí porque es que esto no puede ser ruedas sueltas, esto tiene que tener, digamos, una articulación muy clara y definida a nivel de la organización. Muy gentil, muy Exacto. amables. No, gracias, Jorge. Jorge tocó muchos buenos temas que son definitivamente otros 3 o 4 conversatorios de eso, que se nos acabó el tiempo, pero rapidito para responder a Jorge. Por eso estamos hablando acerca del tema de riesgos, riesgo organizacional, y tenemos que de alguna manera convertir o traducir, ¿no, Andrés? Toda esta información técnica a una información que le aplique al negocio, que de alguna manera tenemos nosotros que saber, exacto, como dice Jorge, qué es lo que está utilizando la organización para el tema de riesgos en el tema de riesgos de negocios, es decir, riesgos financieros, ¿correcto? Y entonces nosotros tenemos que saber cómo vamos a traducir todos estos riesgos que estamos midiendo y cómo lo vamos a aplicar a esa estructura. Significa, no tenemos que hacerlo nosotros, significa que tenemos que identificar cuáles son las organizaciones con las cuales tenemos que trabajar en conjunto para crear este mensaje. Eso es lo que yo diría, Andrés. No, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, digamos que más allá del modelo, a mí me gusta algo que dijo Jorge, que todo tiene que ir es hacia que la organización tome decisiones. Entonces, en la medida en que uno va cogiendo todas estas cosas, va aprendiendo primero, hace lo básico, va aprendiendo, va enchufando, va personalizando, pero va a tener que llegar allá. Con coso, sin coso, con coco, sin nisto, pero tiene que llegar. Tiene que llegar y va a tomar tiempo, pero hay que comenzar, hay que comenzar. Entonces, bueno, Andrés, muchas gracias a todos. Oiga, se nos fue hoy 2 minutos. Hasta 3 minutos que quedaron todos conectados, así que muchas gracias, bendiciones a todos y nos reunimos el próximo miércoles. Acuérdense, Tactical Edge, allá nos veremos. No tenemos CISOs el próximo miércoles, pero Tactical Edge. Así que muchas gracias a todos, bendiciones, feliz fin de semana. Hasta luego.